La parashá de esta semana, su nombre es Ekev, que significa consecuencia, por causa o porque. Esos son los significados que tiene. Entre muchos otros significados, más que todo es el de consecuencia. Pero también vamos a ver a través del estudio que tiene un significado también que se le dice talón. Y la encontramos, es la número 46, y la encontramos en Deuteronomio, en Devarim, capítulo 7, Pasuk 12, al capítulo 11, o Perec 11, y Pasuk número 25. Esa es la porción que nos compete en este día de Shabbat. Hay algo en física que se conoce como la ley de causa y efecto. Y eso sencillamente es que todo lo que uno realice en esta vida, bueno o no bueno, va a traer consecuencias. Eso es definitivo. Yo veo la ley de la causa y del efecto como un boomerang, que lo tiramos hacia adelante, pero el boomerang siempre tiende a devolverse. Y hoy, dentro de esta parashá, nosotros vamos a ver que, aunque nosotros como seres humanos vemos la Torá de una manera, pues el Eterno, la enseñanza de la Torá del Eterno es una sola. Y muchas veces nosotros podemos tener una manera de ver las cosas y realmente no es así. Un ejemplo, con respecto a esta enseñanza, es que muchas veces nosotros vemos, como lo veíamos antes cuando estábamos en el otro campamento, que habían pecados grandes y habían pecados pequeños. Hoy en esta parashá nosotros podemos ver que en algún momento nosotros considerábamos que había mandamientos muy altos y muy grandes y difíciles de cumplir, y habían otros muy pequeños y a los cuales no les tomábamos la importancia que el Eterno quiere que nosotros le demos. Ahora en el transcurso de la enseñanza vamos a ver. Con respecto a la ley de la causa y del efecto, es que el Eterno nos manda en esta parashá a que si nosotros escuchamos los mandamientos, los guardamos, los ponemos por obra, vamos a tener la bendición del Eterno en nuestras vidas. Y como tal, muchas veces, como seres humanos, tendemos a menospreciar algunos mandamientos que a nuestro parecer los consideramos pequeños e insignificantes. El Eterno es un Elohim de detalles. Al Eterno no se le escapa absolutamente nada. En Matillahu capítulo 10 y verso 30, solamente escúchenme, dice que aún todos nuestros cabellos están contados. Quiere decir que al Eterno no se le pasa nada. El Eterno es un Eterno de detalles, cosa que a nosotros muchas veces los detalles se nos olvidan. Le voy a poner un ejemplo. Yo no me acuerdo cómo yo me vestí la semana pasada. No me acuerdo qué comí el lunes de la semana anterior. Detalles que se nos olvidan. Tal vez yo visito la casa de algún hermano, pero yo no me acuerdo si tienen una luz en el corredor o tienen un fluorescente o algún detalle de la vestimenta de mi esposa. Pero el Eterno dice que aún todos nuestros cabellos Él los tiene contados. Quiere decir que el Eterno es un Eterno, un Elohim de detalles. Ok, hoy quiero que veamos 3 cosas y vamos a trabajar con el sistema de interpretación, conectando frases, conectando palabras o conectando expresiones. Entonces, la parashá Ekev podríamos decir que es una expresión inusual, y una primera manera de enseñar esta parashá es: la parashá Ekev está conectada con ciertos mandamientos que muchas veces los seres humanos solemos pisotear con el talón. Ese es un significado que se le da cuando decimos que Ekev es talón, que solemos pisotearlos con talones, con los talones. Mandamientos que al ser humano le parecen insignificantes y los menospreciamos y los olvidamos. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros encontramos mandamientos en la Torá que a nuestro parecer son mandamientos muy altos, muy difíciles de cumplir, pero hay otros mandamientos que los podemos ver pequeños y que muchas veces los menospreciamos y los pasamos por alto. Un ejemplo, los ruegos que nosotros hacemos diariamente
Tenemos que hacer 3 veces el Shema, en la mañana, al mediodía y en la tarde, o en la noche al acostarnos. Y a veces no los hacemos, se nos olvidan. Eso es un mandamiento que hemos menospreciado. Muchas veces un mandamiento que hemos menospreciado es hacer la oración o la tefilá de la tarde. A veces lo menospreciamos por cosas de que andamos muy ocupados o estamos haciendo otras cosas. Pero para el Eterno no hay mandamiento pequeño, no hay mandamiento menospreciado y no hay un mandamiento que pueda ser olvidado. Otra conexión que tiene la parashá Ekev es que la podemos conectar con la gematría, o sea, darle un valor numérico. Es otra manera de interpretar y de estudiar la parashá, con la gematría. La palabra Ekev, el valor numérico es 127. 127. Si conectamos esta parashá con la gematría, en los 10 mandamientos o las 10 palabras que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, Aseret Hadibrot, así se les llama, hay 127 palabras. Conectándola con el significado de Ekev en el valor numérico de la gematría. Y a su vez, los 10 mandamientos representan toda la Torá. Es como la base de los 613 mandamientos que nosotros tenemos en nuestra cultura. Y si somos cuidadosos con los 613 mandamientos, el Eterno nos va a bendecir. Una tercera conexión que podríamos hacer es conectar la parashá Ekev con una expresión que aparece en Bereshit capítulo 26 y verso 5. Y leo para ustedes. Por cuanto, ese por cuanto es Ekev, o como consecuencia. Ahí lo encontramos, Ekev. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ekev, conectando la palabra Ekev con esta otra expresión que significa y que la encontramos en la Torá. Dice que por cuanto o como consecuencia de que escuchó Abraham los mandamientos. Y veamos lo que dice el Bereshit capítulo 18, versículos 18 y 19. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Hashem, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Hashem sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, quiere decir que sin importar condiciones que enfrentamos, dificultades o cosas que hemos pasado en la vida, desafíos que vienen a nuestra vida, tenemos que aprender a ser fieles en lo que hemos creído y hemos obedecido. Y una de las cualidades que nos muestra la Torá a nosotros del carácter de Abraham es que era un hombre fiel, fiel al Eterno, fiel a la Torá, fiel a sus convicciones. Ya lo leímos en estos pasajes. Vamos a Devarim capítulo 7, versículo 12. Aquí en mi Torá dice, y por haber oído, pero realmente es, y por consecuencia, o Ekev, por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, el Eterno, tu Elohim, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Ahí mismo, en el capítulo 8 y verso 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Vemos aquí que el Eterno
El Eterno los obligó a vagar 40 años en el desierto. Quiero que hablemos un poquito sobre el desierto. El desierto es un lugar donde la gente no tiene que pagar para ir y comprar un pedazo de tierra. Es un lugar de nadie. Es un lugar donde la persona puede llegar y poner su tienda y nadie le va a decir salga de aquí porque es propiedad privada. Es un lugar árido, un lugar seco. No hay vegetación. La tierra es seca y árida. No hay dónde sembrar, cómo sembrar. No hay frutos, no hay árboles. En el desierto, ¿qué nos encontramos? Aquí dice el Eterno, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones. Hay una tradición talmúdica que dice que cuando un hombre está en sus periodos de oración de Tevilá y está haciendo lo que llaman Amidá. Amidá es una oración compuesta por una serie de bendiciones. Ellos tienen una forma de hacer Amidá o Tevilá o Tefilá. Y esta tradición talmúdica dice lo siguiente, que por ningún motivo una persona puede interrumpir su Tevilá. Si un rey te saluda y tú estás haciendo Amidá o Tefilá, no puedes interrumpir la oración, aun cuando un rey te salude, so pena de muerte, porque sería una ofensa al rey no saludarlo, pero no se puede interrumpir la oración. Dice lo siguiente, si viene una serpiente y se enrolla en tu pierna, no debes interrumpir tu amidad. Y luego dice, nuestros sabios, pero si viene un escorpión, debes interrumpir la amidad. ¿Por qué? Por la diferencia del veneno entre la serpiente y el escorpión. Porque el veneno de una serpiente es caliente, mientras que el veneno de un escorpión es frío. Pero ¿por qué con el veneno de una serpiente que es caliente no se debe interrumpir la oración? Pero con el veneno de un escorpión que es frío, sí puedes interrumpir la amidad. El Eterno conoce las intenciones del corazón del ser humano. Todos tenemos dentro la inclinación al mal, el Yeser Hará. Cuando una serpiente inocula el veneno caliente en una persona, el Yeser Hará se alimenta, porque el calor del veneno permite que las pasiones y los deseos más bajos del ser humano se manifiesten. Pero también, cuando un escorpión inocula su veneno, es aún más peligroso que cuando una serpiente te inyecta el veneno. Porque el veneno del escorpión es frío. Entonces, los sabios dicen que si tú estás haciendo oración y sientes que hay fuego en tus pasiones, en tus deseos, haz más oración para que tu Yeser Hará se sujete a ello. Pero cuando un escorpión te inocula su veneno, que es frío, hay que tener mucho cuidado, porque eso trae frialdad al corazón. Frialdad al corazón. Quiero leer para ustedes lo que dice el libro de Apocalipsis. Se le conoce como Marot Elohim, o sea, las visiones de Elohim o Hitgalut. Y Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15-16, nos dice, hablándole el mensaje a la iglesia o a la comunidad de la Odisea. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vemos al Rav Shaul escribiendo, refiriéndose al veneno de una serpiente y refiriéndose al veneno de un escorpión. Pero si nosotros leemos estos tres estados del corazón, ninguno de los tres es bueno, porque aún la tibieza el Eterno no la permite, porque eso le produce repugnancia y dice, te vomitaré de mi boca. Cuando la tierra de Israel recibió al pueblo de Egipto, vea lo que sucedió.
En Levítico capítulo 20, o Vayikra capítulo 20, versículo 22 al 24. Guardar pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponerlos por obra. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Cuando el pueblo de Israel no valoró la tierra que el Eterno les había dado, simple y sencillamente la tierra los vomitó y los sacó de la tierra, por la tibieza que había en el corazón de ellos, por la frialdad que había en el corazón de ellos, y por el fuego de alimentar las bajas pasiones del Yeser Hará. Simple y sencillamente el Eterno los saca de la tierra y los manda al exilio, porque era en la tierra de Israel donde ellos tenían que cumplir y guardar los mandamientos. Era en la tierra de Israel cuando el Eterno debía de hacerse un pueblo. Pero ¿por qué el Eterno tuvo que llevarlos al desierto? Osea, capítulo 2, verso 14 dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Por qué el Eterno llevó al pueblo al desierto? Para hablarles al corazón. Te hizo caminar por un desierto lleno de serpientes donde no había agua. Te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. En el desierto, el Eterno llevó al pueblo con un propósito: recibir y apreciar las palabras de la Torá. Desierto en hebreo significa midbar. De hecho, hay un libro de la Torá que se llamaba Midbar, en el desierto. Midbar tiene las mismas letras que la palabra medaber. Y la palabra medaber significa en hebreo hablar. Eso significa que Hashem te lleva al desierto para hablar a tu corazón. Vemos nosotros que Rav Shaul habló del estado del corazón muchas veces cuando nos encontramos en situaciones donde la Torá nos confronta. Cuando el pueblo de Israel estaba a orillas del Jordán y estaba en los límites para entrar a la tierra prometida, en un año hubieran podido ellos entrar a la tierra, y duraron 40 años. Y todos conocemos la historia. Queja, rebelión, murmuración, crítica. ¿Qué ocurrió? Hashem decretó que ese desierto se convirtiera en 40 años para la vida del pueblo. Y muchos murieron en el desierto. La historia no ha cambiado. La naturaleza humana sigue siendo la misma. Leemos la historia y, como decíamos en el otro campamento, un pueblo terco, duro de cerviz, y no nos damos cuenta que muchas veces nosotros estamos viviendo exactamente lo mismo y cayendo en las mismas circunstancias que cayó nuestro pueblo. ¿Moriremos en este desierto o entenderemos el propósito del desierto en nuestras vidas? Hay una frase que los sabios manejan en el judaísmo y es la siguiente: el hombre es conducido por el camino que quiere seguir. Cuando una persona se empecina a hacer el mal, aún el Eterno le ayuda para que lo haga. Aún el Eterno le ayuda para que lo haga. Así como la Torá conoce nuestro camino y nuestro destino, también el Yeser Hará muchas veces nos saca del propósito del Eterno y nos conduce a un camino que no es el camino propiamente de la Torá. Y dice que el hombre es conducido por el camino que él desea tomar. Y nosotros nos conocemos. Un día estamos en la montaña, estamos bien altos, nos queremos comer a los gigantes vivos, pero otro día estamos en el valle, en la llanura, que no queremos absolutamente nada. Escuchen lo que dice el profeta Osea. Me gusta mucho este profeta, cómo presenta las cosas. Osea capítulo 4,
versículo 17. Esta frase dice Osea: Efraín es dado a ídolos, déjalo. Cuando el hombre se empecina en seguir su propio corazón, el Eterno dice, déjalo. Refiriéndose a Efraín, a la dispersión de las 10 tribus, dice, es dado a ídolos, déjalo. Y luego dice, capítulo 7, versículo 8, dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Usted se comería un pedazo de carne que solo la cocinen por un lado. Yo no. Y una torta no volteada es aquella torta que no está cocinada. Es una torta que está en un punto neutro. Es una torta que se encuentra en tibieza espiritual. Y aún los tibios, dice la Torá, que el Eterno los vomita de su boca. Y muchas veces nosotros somos como el camaleón. Nos movemos de acuerdo a la circunstancia y tomamos el color de acuerdo a la circunstancia y no realmente a lo que el Eterno quiere, hablando sobre el pensamiento de que el hombre es conducido por el camino que desea seguir. Yeshua habló sobre el menosprecio a los mandamientos. En Matillahu capítulo 5 y versículo 19. Y vemos a Yeshua haciendo uso de este recurso de ekev, de talón, de que pisoteamos los mandamientos con el talón. Dice Yeshua, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. No hay mandamiento grande, no hay mandamiento pequeño. Cualquier mandamiento que se quebrante y así enseña a los hombres, será llamado muy pequeño en el reino de Elohim. Vemos nosotros, hermanos, que también significa talón, podemos nosotros conectarnos con un pasaje que nos dice aquí la escritura de Génesis, Bereshit capítulo 27, Bereshit 27 al 22, hablando sobre el talón, ekev. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Quiero enseñarles algo con respecto a los mellizos Jacob y Esaú. Voy a hacerles algo práctico aquí, un segundo solamente. Y eso fue lo que pasó con Jacob y Esaú. No sé si lo pueden observar ahí. ¿Por qué Jacob nació aferrado al talón de su hermano? ¿Por qué se le llama la voz de Jacob y las manos de Esaú? Porque Jacob quería la primogenitura. Desde su nacimiento, Jacob luchó con toda su fuerza para ser el primogénito. Y el Eterno le dio la primogenitura aún en el momento de concebir. ¿Por qué? Porque aquí está Jacob, que era el primogénito. Y entra y la madre concibe. Y aquí está Esaú y entra y la madre concibe. Quiere decir que Jacob fue el primero en entrar, pero el último en salir. Hoy el Eterno nos tiene aquí para que se escuche la voz de Jacob y no se escuche la voz de las manos de Esaú. La voz de Jacob son casas de Torá que deben ser abiertas para que la gente cruce y se convierta al Eterno de Israel. Y las manos de Esaú son aquellas manos que se levantan para hacer la guerra contra el pueblo que el Eterno ha elegido como tal para cambiar la historia de esta humanidad desde el principio. Y hoy por hoy el Eterno nos tiene aquí para que se escuche más la voz de Jacob, a que se escuche más la voz de guerra de las manos de Esaú. En el ámbito espiritual que hizo Jacob, no podía salir de primero, entonces mostró una señal. Se aferró al talón de su hermano con todas sus fuerzas, mostrando así su deseo, su motivación, su anhelo, su intención
de querer la bendición de Hashem. Jacob es la representación misma de Yeser Tov que está en nosotros. Y Esav es la representación misma del Yeser Hará que está en nosotros. El Yeser Tov quiere que se escuche la voz. Y el Yeser Hará quiere que se escuche la guerra y las manos de Esav. Jacob es el padre de Israel. Esav es el padre de Edom y del Imperio Romano. De los dos saldrían grandes reyes. De uno salió el rey Shlomo, que edificaría el primer templo en Jerusalén, y del otro saldría el emperador Tito, que destruiría el segundo templo. El hecho de que Jacob estaba aferrado, agarrando el Ekeb de Esav, significa que finalmente él tomará el dominio del mundo. Cuando el dominio del Imperio Romano sea destruido con la llegada del príncipe gobernador Mashiach, el imperio hebreo dominará el mundo entero. Se oirá la voz de Jacob por todo lugar. Según la estatua de Daniel y según la profecía de Daniel, las piernas y los pies de la estatua simbolizan el imperio romano, y este imperio será golpeado en los pies en el mismo lugar que Jacob agarró de su hermano, y así se establecerá el imperio del Mesías gobernador, el imperio mesiánico en toda la tierra. La semana anterior estudiamos la parashá Vaejanán, que significa la súplica de Moshe por querer entrar a la tierra prometida. Y vemos que Moshe clamó al Eterno, porque Moshe quería entrar y quería cumplir mandamientos. Y nosotros hoy muchas veces menospreciando los mandamientos. Lo que le costó sangre, sudor, lágrimas a Moshe. Lo que le costó la vida a los grandes hombres que pagaron el precio. Dice en la carta a los hebreos que por la emuná se conquistaron reinos, se taparon bocas de leones, que por la emuná muchos fueron aserreados, apedreados, muertos a filo de espada, muertos por fuego, anegados, que aún las mujeres lloraron a sus muertos esperando la resurrección y no la recibieron en ese momento. Por la emuná, por pagar un precio, por amor a la Torá, por amor a los mandamientos. No hay mandamiento grande, no hay mandamiento pequeño. Pidámosle al Eterno más bien poder cumplir mitzvot. Pidámosle al Eterno vida en abundancia para poder cumplir mitzvot, para hacer que se escuche en todo lugar la voz de Jacob. Abrir casas de estudio, abrir estudios de Torá para que la gente se convierta. Dice el Salmo 19, el Teilín 19, que la ley de Hashem, la Torá de Hashem restaura y convierte el alma. Y nosotros muchas veces, menospreciando los mandamientos, menospreciando aquello que le costó al pueblo, menospreciando aquello que estos grandes hombres del Eterno suplicaron. Moshe quería más Torá, pero nosotros hoy queremos menos Torá. Muchas veces cumplimos mitzvot sin la intención correcta, sin la motivación correcta. La Torá, dice la Escritura, sus caminos son deleitosos y todos sus senderos son de paz. Son de paz. Quiero enseñarles algo precioso que me encontré acá en Proverbios. Proverbios capítulo 30, Misley 30, 19. Hablando el sabio. Vean lo que escribió el sabio, refiriéndose a la Torá. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. Y enumera cuáles cosas le son ocultas y cuál cuarta cosa no la conocen. Dice: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Nosotros quizás no podemos seguir el rastro de un águila que vuela en el aire. Quizás no podemos seguir el rastro de una culebra que pasó por una piedra 2 o 3 horas después o antes. Quizás no podemos saber el rastro que dejó un barco en medio del mar. Pero aquí la cuarta dice, el rastro del hombre en la doncella. Pero yo le decía al Eterno, pero el rastro de un hombre sobre una mujer doncella,
Sí podemos conocerlo. Y me pregunté eso, Señor, ¿y este misterio? Y me encontré algo que dice que se refiere al rastro del hombre en una mujer que es prostituta. Porque no sabemos con cuántos hombres ha estado. Pero una mujer que es pura, que es una doncella, si pasa un hombre por ella, sí podemos ver el rastro de ese hombre sobre una doncella. ¿Por qué? Porque a los meses se le va a ver el vientre de que va a concebir. Y la vemos y decimos, ya un hombre la tomó por mujer. Así la obra de la Torah en nuestras vidas. Muchas veces no vemos el fruto inmediatamente, pero sabemos el rastro que la Torah está dejando en nosotros. Sabemos cómo el destino nuestro está cambiando la Torah, cómo restaura el alma, cómo convierte el alma. Eso hace la Torah. Eso hace la Torah, la obra de la Torah en nuestras vidas. Y quiero leerles otro pasaje sobre el Teilín 104, que tiene que ver con la voz de Jacob, las casas de estudio de Torah. Teilín 104, verso 15, dice: y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar su rostro y el lejen que sustenta la vida del hombre. Eso es lo que hace la Torah en nuestras vidas. Es el vino que alegra el corazón, el aceite que hace brillar el rostro y el lejen que sustenta la vida del hombre. Eso es lo que hace la Torah en nosotros. Moche suplicó por poder entrar a la tierra prometida. Le pidió al Eterno con todas las fuerzas de su alma. Él quería cumplir mandamientos en la tierra prometida. Quizás si el Eterno le hubiera permitido entrar a la tierra prometida, no hubiéramos podido nosotros ver la edad mesiánica, porque ya hubiera llegado en ese momento. Y como lo explicaba nuestro Moré la semana anterior, era necesario que Moshe no entrara, porque fuera lo que quedaba era la chispa y la or de la Torá para recoger pueblos como nosotros, que luego iban a ser injertados en el olivo natural, que éramos silvestres, que nadie daba nada por nosotros, que éramos como una tierra en el desierto, donde nadie quiere invertir, donde nadie quiere comprar. Pero el Eterno nos miró con ojos de misericordia y nos dio su Torá. Y cada vez que nosotros estudiamos el episodio de la entrega de la Torá allá en Har Sinai, tenemos nosotros que transportarnos ahí y decir, ahí estaba yo y ahí quería estar yo para recibir la voz del Eterno en mi corazón, ser cambiado y transformado. ¡Qué privilegio haber recibido la Torá en Har Sinai! Y hoy que nosotros que la tenemos, cada día que nosotros estudiamos Torá, tenemos que remontarnos al momento allá en Sinaí, cuando estaba el deseo, la motivación, el asombro, cuando estaba ver en nosotros sentir y ver al Eterno moverse en justicia, en verdad y en misericordia a favor de nosotros que no merecíamos nada. Pero sus ojos de misericordia nos miró y dijo el Eterno, por un momento será mi ira, pero mi favor dura toda la vida. Tenemos una misión, hermanos, y se nos encomendó una misión, y es buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua, siguiendo las palabras de Osea, dijo, dejadlos, déjalos, son guías ciegos que están guiando a otros ciegos y todos caen en el mismo hoyo. Déjalos. Si la gente no quiere escucharte, déjalo, porque dice la Torah que horrendas cosas caen en las manos del Elohim vivo. Déjalos. Sigue tú haciendo eco de la voz de Jacob, y los que quieren hacer la misión de las manos de Saf, déjalos. Un día todo será totalmente diferente. Nuestra esperanza está puesta en la Torah, está puesta en el Eterno, está puesta en los dichos de los grandes hombres que siguieron el camino de la Torá, como un Abraham que fue fiel hasta morir, de un Moshe que fue fiel hasta morir, de profetas como los profetas de la Torá que fueron fieles hasta morir. Y nosotros que hoy tenemos
esta tecnología, los medios, que tenemos todo a nuestra disposición, hermanos, hacemos lo de Efraín. Nos volvemos a los ídolos, nos volvemos tortas cocinadas solamente por un lado. Nos volvemos fríos con Hashem, nos volvemos fríos con la Torá. Entramos en una tibieza espiritual, entramos en una frialdad, le damos rienda suelta a este hombre interior, este Yetzer Hará que está en nosotros, que solo quiere cosas que deshonran el nombre y el honor del Eterno. Y oraba un sabio y le decía Eterno, y el Eterno le dijo al sabio: yo amo cuando tú amas ayudar a un prójimo. Y le decía el Eterno: yo amo cuando tú das una ofrenda y una sedaká a un ser que está a tu lado. Yo amo cuando te encierras en tu habitación y haces tefilá y consideras tu vida como un desierto, que tus méritos no sirven para nada, pero ahí te humillas. Y cuando te humillas de rodillas, puedes ponerte de pie porque antes estuviste de rodillas. Yo amo cuando tú haces justicia, misericordia, porque ¿qué pide el Eterno de ti? Amar justicia, amar misericordia y ser humilde ante Él. Y le decía el Eterno: pero yo odio cuando no ayudas a tu prójimo. Yo odio cuando no tienes misericordia. Yo odio cuando te levantas y no abres tus ojos para dar gracias. Yo odio y aborrezco. Ekev, aferrados al talón, porque los talones están puestos sobre la tierra, pero son los que te sostienen de no caer. Pero también tu talón puede ser una parte vulnerable, como lo que le pasó a Aquiles, el semidios que peleó en la guerra de Troya. ¿Conocen ustedes la historia de Aquiles, el semidios? Era inmortal, era un semidios, no podía morir, porque la mamá lo tomó del talón y lo bañó en una agua para que fuera poderoso y no pudiera morir. Pero un hombre se dio cuenta que la parte débil de Aquiles era el talón y lo mató con una flecha envenenada. Por el talón, la parte vulnerable. Es el talón nuestro para ponerlo sobre la tierra y ser hombres firmes de convicciones en la Torá, o es la parte vulnerable que te hace pisotear lo más grande que el Eterno nos ha dado, que es su Torá. Hoy es un día de Shabbat precioso. Los Shabbat los anhelamos en nuestro corazón. Anhelamos la palabra del Eterno, que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amamos el que tuvo misericordia porque estábamos perdidos, sin esperanza y sin Elohim en este mundo, y permitió que por alguien que un día guardó Torá, hoy nosotros estemos aquí. Que verdaderamente, hermanos, amemos y no menospreciemos los mandamientos. Que cada día de Shabbat sea como la primera vez, como cuando el Eterno vino a tu vida, a tu corazón y te asombró e hizo milagros para ti. Que no nos acostumbremos a los milagros invisibles del Eterno, sino que cada mañana al abrir nuestros ojos, al despertar, entendamos y sepamos que el Eterno está ahí para amarnos, para darnos de su gracia, su favor, para consolarnos, pero también Él espera de nosotros, no tibieza, no frialdad. Él espera de nosotros que no seamos tortas volteadas, ni dados a los ídolos. Él espera de nosotros que seamos hombres como Abraham, que oyó la voz, guardó los mandamientos, los preceptos, los estatutos y se los enseñó a sus hijos. Baruch Hashem.